Hola, con el gusto de saludarlos nuevamente. Vamos a nuestro quehacer del discipulado pastoral. Es la carta a los romanos. Es el capítulo 2 y son los versículos del 17 al 29, donde termina el capítulo 2. Entonces, ahora es una sección que he titulado Coherencia. Y esto lo que quiere decir, naturalmente, es que haya veracidad, por decirlo así, en este momento, con lo que se dice y con lo que se hace. Una persona coherente, una idea coherente. Autenticidad en lo que se dice y lo que se hace. Un compromiso, una responsabilidad. Bueno, aquí lo que va a pasar es que el apóstol va a censurar al judío. Pero yo vuelvo a hacer ver esto. Pablo escribe a la iglesia en Roma, compuesta por judíos convertidos al cristianismo y por gentiles. Entonces tiene que atacar, decirlo así, la idea de que el judío es superior al gentil. Porque aunque ya había en la congregación mezcla de razas, de todas maneras el judío seguía sintiéndose superior. Quería ver a los no judíos por abajo del hombro. Entonces, aquí hay que trabajar la exégesis con mucho cuidado, porque el apóstol, al hacer esto de poner al judío en su lugar, que es no abajo del gentil, sino en un plano igual, la raza, todas las razas humanas igual, de condición, judío, gentil, en igualdad de condiciones. Entonces pareciera que a veces hablara como que la ley salva, o cumplir la ley va a salvar, o la pureza del corazón va a salvar, y no es el caso. Lo único que va a hacer es poner al judío en su lugar. ¿Cuál es el lugar? El mismo que otro ser humano, porque el judío sí estaba pagado de sí. Y te voy a decir algo como anécdota. Sí es una raza creída. Tuve la oportunidad de tratar a varios rabinos. Por supuesto, mi amigo Mijael, de muchos años, allá en Jalapa, pero a través de él conocí a muchos rabinos. Y déjame decirte que los rabinos que conocí a través del rabino Mijael era gente accesible, era gente sencilla, era gente con la que podía uno tratar. Y por decírtelo metafóricamente, podían comer tacos en la esquina parados, ¿no? O sea, quiero decir, se adaptaban en México a lo que fuera. No que los lleváramos ahí, pero es una manera de decir gente sencilla. Incluso conocí también al embajador de Israel en México, el doctor David Dadón, que en los años, ya ni me acuerdo, 2000, cuando estábamos con el proyecto de centro médico, que tuve que buscar por muchos lados apoyos, recursos, acabé en la embajada de Israel a través del rabino Mijael. Y también muy sencillo el embajador, un tipazo, y platicamos muy a gusto, y tuvo una confianza de revelarme, y todavía lo tengo por ahí, documentos privilegiados, clasificados, de la comunidad judía en México, cómo están organizados, porque es una nación dentro de una nación, y su seguridad, sus finanzas, o sea, me dio información muy relevante. Confió, y bueno, he sido discreto, por supuesto. Ahora, la cuestión también es que dije que sí se siente papas fritas, y te voy a decir en qué nivel. No en los niveles preponderantes, sino en niveles secundarios, terciarios. Y lo peor, mexicanos que están a su servicio, haz de cuenta como una parodia de la aduana estadounidense, que luego, o la migra, que luego son connacionales, nacionalizados, y que son más prietos que el nopal, pero hablan inglés a medias, y tratan mal al mexicano. Entonces, la cuestión de mexicanos al servicio de judíos son muy prepotentes. Y uno que otro judío que también me tocó tratar,
muy sangrón, muy engreído. Entonces es una raza, ya he dicho que definir a un judío no es fácil. Por raza, por religión, por nacionalidad, por geografía, es muy complicado en sociología de la religión. De hecho, no hay modo de definir a un judío, porque puede ser tantas cosas. Ahora, lo que iba a decir es que estos judíos regados por el mundo han sufrido dispersión, diáspora, que es que los reparten por todos lados del mundo, ¿no? Por persecuciones, han sufrido mucho antagonismo. Y de hecho, lo último que acaba de pasar en Gaza no fue otra cosa más que la gota que derramó el vaso. Esta guerra que han tenido de una manera implacable es la gota que derramó el vaso. Es el hartazgo de ser asesinados, perseguidos. Ahora, no digo que está bien, ni los estoy justificando. Solo estoy describiendo que fue el hartazgo de siglos de maltrato. Entonces reaccionan de una manera ya muy violenta. Entonces eso también tiene que ver. Ha sido una raza perseguida. Y en base a eso, aunque es muy vasta su ideología, porque puedes encontrar ortodoxos, creyentes de golpe de pecho, como puedes encontrar ateos dentro de los judíos. Entonces hay muchas clasificaciones de ellos mismos dentro de lo que es el judaísmo. Pero de manera general han sufrido. Es una raza que ha sufrido y por eso puede ser también prepotente. En fin, pero nos ha tocado de todo en el trato con ellos. Entonces, aquí es el caso. En Roma, los judíos convertidos al cristianismo, con la idea de que el cristianismo era el fariseísmo plus, sentían que los gentiles eran menos, los veían como el patito feo. Entonces Pablo tiene que ubicarlos. Y entonces esta sección, que yo te pido que la leas, les dice que de qué sirve tener la ley si no la cumplen al 100. Y es lo que te digo, que pareciera en su exposición para poner al judío en su lugar, que puede dar la idea de que se puede salvar uno por cumplir la ley, por ser bueno, pero no, solo está poniendo en su lugar al judío. Porque habla de la circuncisión, que para el pacto, la circuncisión como señal del pacto era privilegiada para el judaísmo, y dice el apóstol que puede haber gentiles circuncidados siendo incircuncisos, porque se portan mejor que judíos circuncidados que parecieran incircuncisos. Y es lo que te digo, cuando habla como de portarse bien o mal, da la idea de que la gracia no es suficiente y que uno se la tiene que ganar por obras, pero no. El resto de la carta obviamente que va a decir que no es por allí, pero con tal de poner al judío en el lugar que le toca, que es el mismo nivel, yo lo que digo es, abajo de la cruz el terreno es plano, no hay razas privilegiadas, todos estamos en igualdad de posiciones, aunque del cielo para la tierra sí hay niveles, en base a cómo Dios trata con ciertas personas para ciertos servicios, y esa es otra cosa, pero lo hablaré cuando se dé la oportunidad. Ahorita el asunto es que les dice, ustedes están circuncidados, pero parecen incircuncisos porque no son coherentes, y hay gentiles incircuncisos que sí parecen circuncidados porque son coherentes, sino que se portan mejor. La circuncisión no es externa, sino es interna, es un corazón obediente y respetuoso al Señor. Por eso empieza así, ¿no? Tú tienes el apodo de judío y te sientes privilegiado, pero aquí la cuestión es coherencia. Por eso dice, tú que dices que no se robe, robas. Tú que dices que no haya pornía, que no haya inmoralidad sexual, la tienes, porque igual, pues hasta los pensamientos, ¿no? Tú te jactas de cumplir la ley, pero deshonras a Dios, e incluso dice, el nombre de Dios es blasfemado por ustedes. Y esto lo que quiere decir es un ejemplo común hoy día, que un aparente cristiano, bien portado, entre comillas, tiene una conducta inapropiada, un comportamiento barato, vulgar. Entonces el que no es creyente puede decir que tiene
¿de qué sirve ser creyentes si son así, si se portan así, si hacen esto? Y fíjate que ese es el pretexto de muchísima gente en la sociedad, el censurar al creyente porque no es coherente. Y entonces por eso el apóstol dice, tú deberías de ser maestro. Y fíjate, de eso vamos a hablar el domingo, coincide porque hasta voy a usar este pasaje, ¿no? Claro, yo lo voy a adaptar, pero usando el exégesis, aquí está diciendo, tú has sido instructor de gente no preparada espiritualmente, ¿verdad? Maestro de niños, conducías a niños en la fe. Eso sí, los judíos desde chavitos, como decía la Shema, agarran a los niños y les dan una instrucción tremenda, ¿no? Sobre Biblia, Talmud, Mishnah. Y dice, tú que eras maestro y que conoces la ciencia y la verdad, ¿no? Porque para esto la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, compuesto de Torah, Nevim, Ketuvim, ley, profetas y escritos, pues contiene toda la sabiduría. Para el judío, la universalidad del conocimiento está en la Torah. Incluso tengo un libro, adrede de eso, que dice la Torah frente a la ciencia y sus problemas. Y ese libro precisamente lo que hace es una apología, es decir, una defensa del judaísmo en base a que está privilegiada la religión judía, porque sí, ahí está la Torah frente a la ciencia y sus problemas. Está privilegiado el judaísmo porque tiene un conocimiento plus. Y la verdad, eso es cierto. Mira, las escrituras no es un libro de ciencia. Ya lo he dicho yo muchas veces. Coincide algunas expresiones en algunas traducciones con esto de cuestiones científicas. Mucha gente, no, la Biblia dice que la tierra es redonda porque el profeta dice está sentado en el círculo de la tierra. Pero se pasa que en la exégesis pues uno descubre la poesía, las figuras del lenguaje y un montón de cosas, ¿no? Entonces, la Biblia no es un libro de ciencia. No te va a hablar de física, no te va a hablar de química, no te va a hablar de astronomía, no te va a hablar de nada de eso. Lo que pasa es que es una revelación espiritual que apunta a Cristo, es testigo de Cristo. Pero lo que yo insisto es que no se vale agarrar la Biblia por otro rumbo. Pero es curioso, llama la atención, por ejemplo, que la vida empezó en el agua. Así dice Génesis, Bereshit, que del agua vino las primeras especies, por decirlo así. Entonces, vamos a manejarlo como una coincidencia. Algunos dicen diosidencia, a mí la verdad eso, bueno, pero la gente. La cosa es que la Biblia no te va a hablar de ciencia, punto. Ahora, imagínate, gente tan primitiva recibiendo revelación de Dios que apenas podían malabarear, apenas podían manejar, pues no es un libro de ciencia definitivamente. Es un libro espiritual que apunta a Dios, pero es sabio. Bien lo dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el respeto a Dios, es el temor a Dios. De ahí te digo que emana la sabiduría porque no te va a hablar espiritualmente apuntando a Dios, a Cristo en el Nuevo Testamento, no te va a hablar de cosas indebidas, es pragmático. Y no por pragmático quiero decir que por cumplirlo te salves, no. La salvación viene por Cristo y la elección viene en Dios por Cristo. Pero la cuestión es de que tienes una vida más adecuada. Ya he dicho, ¿verdad? En el paraíso se rompe el libre albedrío y entra la voluntad corrupta porque la raza está caída, somos mortales, somos pecadores, nos enfermamos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta voluntad corrupta que tomamos decisiones, que sí hacemos cosas, que no somos títeres de nadie, pues tenemos un nivel de corrupción. Entonces, en ese nivel de corrupción, las escrituras como que medio nos dan una guía, y bien lo dicen los salmos, es lámpara, ¿no? Alumbra en la oscuridad, para no tener una vida dentro del nivel de corrupción que vivimos, porque es imposible quitarlo, somos pecadores inmortales, pero hay un modo de que podamos no salpicarnos tanto, si me entiendes, es como pasar un río por las piedritas, que sí te vas a mojar algo, pero no como ir abajo de las piedras. Entonces, esa es la luz, caminando hacia Dios, no nos salpicamos tanto de la mundanalidad.
por eso es sabio, por eso tiene ciencia, pero no quiere decir que no se necesitan las demás disciplinas académicas para crecer en la ciencia, ¿me explico? Pero sí nos da un aliviane, entre comillas, como se dice, para no tener una vida tan salpicada de barro, por decirlo de esa manera. Pero el punto entonces es que el apóstol dice, mira, judío, no sientas que eres más que los gentiles, están en el mismo nivel, pero además tienes una responsabilidad mayor, porque tú enseñabas a niños y enseñabas a otros, porque tienes la fuente de conocimiento para no salpicarte tanto a través de vivir de una manera más digna, no que te salve eso, pero vives mejor, pero pues tienes los problemas de ser incoherente. Dices una cosa, enseñas una cosa y haces otra. La queja universal de la gente que no es temerosa de Dios. Siempre va a haber al que es responsable de un conocimiento de Dios, judío, en ese caso, cristianos hoy día, y van a vernos con lupa, con microscopio, para ver en qué estamos fallando y echar la culpa. Ahora, a toda esa gente, la respuesta, pues ya le he dicho antes, ¿no? ¿Qué esperas encontrar en una congregación? No, pues santos. Ahora, santo quiere decir apartado para Dios. Se ha tergiversado el término con la idea de caminar 1,5 metros arriba del suelo y de hacer milagros y de caminar con las manitas así todo ajotado y muy lindo, y hasta el tono de hablar es diferente. Por ejemplo, ve ahora que fue cónclave y sucesión papal, todo eso, toda la parsimonia y las caracterizaciones de que caminan así, van con las manitas. Entonces eso que viene desde la Edad Media y un poco antes, con los movimientos ascetistas, monásticos, y en el medievo con la escolástica, pues eso de movimientos de santidad, de caminar así, ha hecho mucho daño, porque si no nos ven así, dicen que no somos espirituales, y es una verdadera estupidez. El apóstol Pablo, en su autenticidad, se le salía una que otra leperada, que no digo que hay que decirlas, solo digo que siendo auténtico era un hombre santo porque le pertenecía a Dios, aunque pues enseñaba el cobre de vez en vez. Él lo dice en Filipenses, dice prosigo a la meta, ya no me acuerdo de lo que quedó atrás, lo dejo atrás y sigo adelante, o sea, falible como cualquiera, ¿verdad? Jesús mismo, el Cristo histórico, me he cansado de decir que si Jesús no hubiera nacido en esa época, naciera hoy, se expresara hoy en la sociedad y entrara a las iglesias como lo vemos en los evangelios, lo sacan a patadas, no lo hubieran tolerado. Bebía, comía, así dice en Lucas, me tachan de tragón y bebedor porque iba a fiestas, le hablaba a mujeres, se juntaba con prostitutas, se juntaba con publicanos, se juntaba con los que cobraban impuesto para Roma, con pobres, en la mendicidad. O sea, Jesús, un tipazo que desafió lo acostumbrado. Por eso los judíos, los fariseos, saduceos, todos esos estaban en su contra y rebuznaban recio cuando lo veían hacer cosas, que por qué no se lava las manos antes de comer, que por qué le habla a la mujer, que por qué la toca, que por qué rompe el Shabbat. O sea, es lo que te digo, si Cristo hoy entrara a una iglesia típica, lo sacan a patadas. Entonces, la espiritualidad no es esa caracterización de ir así. La espiritualidad es una vida comprometida con Dios, siendo responsable, siendo auténtico de tu vida con Dios y contigo y con la sociedad, con tu familia, con tu iglesia. Pero eso no lo entiende la gente. Por eso digo, cuando vas al Seguro Social, ¿qué esperas ver? Pues enfermos en tratamiento. Y en la sociedad, pues también hay enfermos tratándose afuera del seguro o sin ese tratamiento médico. Y entonces con sus achaques y penurias. Entonces todos somos pecadores. La diferencia con la iglesia es que estamos en tratamiento. Y eso no quiere decir que ya estamos curados. Eso no quiere decir que no haya unos más graves que otros, como en el Seguro Social. Entonces, la espiritualidad, y de veras, es, a mí yo ya me rindo. Son tantos años de ver un mundo religioso y socialmente hablando, perdido,
sin conocimiento, ignorantes, con falsas ideas, con tradiciones obsoletas, con prejuicios y con ideas tan tontas, y sustituyendo lo que sí es por lo que no es, por modo supersticioso, porque con su superstición piensan que la espiritualidad es traer una aurea y venir caminando así y hablar así y hermano y que Dios te vea. Es una estupidez. La espiritualidad es una vida comprometida con Dios, que no me rajo, que yo soy seguidor de Cristo, que saco mi mejor versión, pero no dejo de ser la persona que soy, auténtica, juguetona, vaciladora, seria, intelectual, ignorante, como sea, pero auténtica en Cristo y no fingiendo. Por eso, bueno, ¿para qué saco más cosas? Entonces, la invitación es coherencia. Lo que dices, hazlo. Entonces, como las promesas, también está escrito, no prometas nada que no vayas a cumplir. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Y si juras, cumple tu juramento. Porque esa es la otra. Dicen, no, es que no hay que jurar. Mira, el judaísmo tuvo muchos juramentos y ya convertidos al cristianismo los mantuvieron. Pablo se rapa la cabeza cumpliendo un voto que era cumplir un juramento. Entonces, la insistencia en Santiago es, cumple lo que dices. Mejor no digas, así no te ves responsable de cumplir lo que has dicho. Mejor no digas. Pero nosotros estamos diciendo ahorita aquí, cuidado con tu vida misma, que es lo que dices y lo que haces. Y mostrar con esa honestidad tu fragilidad. Porque otra cosa es sentirte el creyente superhombre que no faltas. No. Aquí hay que admitir que uno está en ese proceso, en ese crecimiento, en que uno es pecador. Y admitir las faltas. Y como dijo Mahatma Gandhi, estar dispuesto a superarlas. Él dijo, el hombre de Dios, el gran hombre de Dios, no es grande por su perfección, sino porque admite sus faltas, las reconoce y está dispuesto a repararlas. De eso hablo, de esa autenticidad. Entonces, como ves, es una responsabilidad la que tenemos todos los que traemos a Jesús en la boca, ¿no? Y la gente sí nos reclama. Habría que enseñarles también todo lo que he dicho, pero al fin nos ponen de excusa de alguna manera siempre. Pero te voy a decir algo, ellos son responsables de sí. Por ejemplo, si alguien dijera, no, es que yo vi al Paz haciendo esto y por eso ya no voy, no le vale, porque dice la Escritura, puestos los ojos en Cristo, que no quiere decir ver también al prójimo, pero no al prójimo en un carácter de juicio, sino lo dice Gálatas, en espíritu de mansedumbre, para restaurarlo, no que tú seas el próximo. Ahí está, todo es receta bíblica. La Biblia se interpreta a sí misma. Si pongo los ojos en Cristo, Él es mi meta, mi ideal, mi líder a seguir. Y si me doy cuenta de que otro falla, entonces con mansedumbre, con oración, a restaurarlo, componerlo. Pero dice Gálatas 6, viéndote a ti mismo en un espejo, no sea que tú seas el siguiente. O sea que arrieros somos y en el camino andamos. Entonces, es lo que te insisto, tendríamos que enseñarle a la gente que somos auténticos. Yo lo hago, y hay gente que lo toma muy bien y hay otros que lo sufren. Allá ellos, porque no soy excusa de nadie, como ningún creyente es excusa de nadie. No por, este falló y por eso yo ya no voy. No. Cada quien es responsable de sí y de un seguimiento a Jesucristo. Y si uno tropieza por allá, pues lo brinco y yo continúo o lo trato de levantar. Fue también lo que dijo Jesús con Pedro, cuando lo disciplina, que lo niega 3 veces y 3 veces le pregunta si lo quiere. Y le dice que sí. Y entonces Pedro pregunta, ¿y qué de aquel? De Juan, que también tenía sus que veres, ¿no? Y entonces Jesús le dice, ¿a ti qué te importa, Juan? Tú sígueme. Exactamente es eso. Entonces, no podemos ser excusa de nadie, pero la gente ignorante nos agarra de excusa. Entonces la invitación es, pues cuidado, para que no nos agarren de excusa, aunque son responsables ellos por sí mismos, pero es uno responsable de sí y de andar con una imagen que honre a Dios. Coherencia. Cuidado con lo que digamos, que no ofrezcamos de más, pero también con un comportamiento que agrade a Dios. Y eso permanentemente. ¿Qué te parece?
Coherencia es lo que hablamos ahora. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Y si Dios nos da vida y permiso, en 8 días seguimos, ahora con el capítulo 3, que el judío puede objetar, y por eso empieza con una pregunta retórica. Entonces, ¿qué chiste tenía ser judío? Si estoy en el mismo plano que todos, si se me pide la coherencia que se le debe pedir a cualquiera, entonces, ¿qué ventaja tuvo recibir la ley, las promesas y todo? Y de eso va a hablar Pablo en la próxima sesión, por capítulo 3. Bueno, un gusto saludarte, que Dios te bendiga mucho, échale muchas ganas a tu discipulado, y si Dios nos da permiso, aquí nos vemos.